Bueno, shalom, hermanos, vamos a seguir con la segunda parte del tema Somos la tribu de Judá. Así se titula, Somos la tribu de Judá. Pero quiero hacer una oración, hermanos, porque yo sé que este mensaje, pues, unos me lo van a tomar a mal, otros les va a parecer interesante, pero mi propósito, hermanos, no es ofender a nadie, ni echar culpas, pero me parece muy importante hablarlo. Padre poderoso, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy nos humillamos delante de tu presencia, pidiéndote en el nombre precioso de Yeshua, Señor, que purifique nuestros labios, que pases un carbón encendido sobre nuestros labios, Señor, que quites de nuestra boca, de nuestros labios, toda palabra hiriente, ofensiva, malintencionada, que nuestros labios solo hablen de tu palabra de verdad y de justicia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová. Amén, gloria a Dios. Vamos, hermanos, seguimos con la segunda parte de este tema, pero vamos a dar un resumen y una introducción para continuar con este mensaje. Primero, una introducción. Más que introducción, son datos para que busquen ustedes en internet, en las plataformas donde ustedes investigan. Busquen a este obispo, se llama Ambrosio J. Tomlinson. Otro obispo se llama, amados hermanos, Grady R. Kent, también es obispo. Busquen en internet los campos del bosque, la iglesia de la profecía, de ahí por Carolina del Norte. ¿Por qué les hablo por qué les doy estos datos? Porque toda iglesia, toda religión, toda denominación tiene un origen. Los pentecosteses, si tú le preguntas a los pentecosteses por su movimiento, en qué año empezó su iglesia, ellos te van a dar una historia. Si le preguntas a los adventistas, lo mismo. Si le preguntas a los bautistas, lo mismo. Sean calvinistas, sean luteranos, sean católicos, todos te van a dar un origen de su iglesia, de dónde empieza. Nosotros, hermanos, no somos la excepción. Nosotros tenemos un origen, tenemos una raíz. Y nuestro origen, hermanos, se remonta a la iglesia de Dios de la profecía. Ese es nuestro origen. De ahí sale esta rama que hoy somos nosotros. Les platico, amados hermanos, les platico una historia que a mí me contaron. Si es verídica, no lo sé. Si no soy preciso, una disculpa. Pero la historia comienza así, amados hermanos. Esta iglesia, miembros de esta iglesia, venían a México a dar el mensaje, a dar la palabra, el evangelio. Y a hablar de su visión, que se enfocaba mucho en la profecía y en la santidad. Iban a la Ciudad de México, precisamente en el barrio que conocemos como Tepito. Ahí hablaban la palabra y juntaban muchos niños y les ministraban a nivel niño. De ahí, hermanos, le pidieron permiso a una señora de llevarse a su hijo a Estados Unidos. Y la señora les permitió, o sea, les prestó al niño.
A este niño le dieron educación secular y le dieron adoctrinamiento. Así empezó, hermanos. Cuando este niño crece, ya siendo joven, siendo adulto, y enseñado por los diferentes predicadores, por los diferentes obispos, él relata, o al menos fue lo que a mí me contaron, él relata que ahí el líder era Ambrosio J. Tomlinson y después sus hijos. Él tuvo 2 hijos. Pero había un hermano, que les digo, Grady R. Kent. A este hermano, según la historia, Dios le comienza a hablar de las fiestas. De ahí comienza esta historia. Le comienza a revelar ciertas cosas. Entre ellos, guardar las fiestas de Levítico 23. Y los demás ministros como que no le entienden, no le entienden la visión que él trae. En fin, para no hacerles larga la historia, amados hermanos, esta persona, Grady Kent, al parecer se aparta un poquito porque no le entendían, ya hubo ahí pues discrepancias y él se aparta un poquito. Después creo que fallece, no conozco muy bien la historia. Pero este varón que trajo la enseñanza antes de las raíces hebreas, antes de los mesiánicos, estamos hablando hace como 50 años, allá por el año 73, si no me equivoco. Porque quiero decirles, hermanos, que a nosotros no nos enseñó a amar las fiestas un mesiánico o alguien de raíces hebreas. A nosotros nos enseñó a amar las fiestas este varón, del cual yo lo conozco. Yo conozco su nombre civil, conozco su nombre religioso, pero por respeto no lo digo. Así que lo llamo el varón de Dios. Entonces, este varón de Dios a nosotros nos hizo amar las fiestas, a conocer de las fiestas de Levítico 23, el Rosh, Purim, hermanos, todo eso. Nos enseñó a celebrar las fiestas, ¿verdad? Enramadas, Pentecostés, los panes ácimos, la fiesta de los ácimos, etcétera, ¿verdad? Fíjense, escuché el testimonio, él se llama Ben Dan Abraham. Dice que él tiene 30 años, que Dios le comenzó a hablar acerca de las fiestas. Se volvió mesiánico, era un evangélico. Comienza el Señor a hablar de las fiestas, se vuelve mesiánico y tiene 30 años él hablando. Yo creo comenzó con su fuerza hace unos 20 años, comenzó más fuerte en el internet. Pero el varón de Dios del cual yo les hablo, él hace 50 años hablaba de esto, hermanos. Antes del internet, antes de todo este movimiento que se encuentra en el internet, porque hoy quieres escuchar de las fiestas, quieres escuchar de doctrina de Monte Sion, hermanos, internet está lleno de hermanos que te hablan de eso, pero antes nadie hablaba de eso, solamente, hermanos, este varón. Entonces, este varón, ya cuando se viene a México, ya decide venirse a México a levantar una obra, él ya se viene con la semillita de celebrar las fiestas. Entonces él comienza pues a indagar, hermanos, a informarse, y Dios le comienza a revelar de las fiestas. Entonces él ya comienza a hablar de las fiestas. Y de ahí no sé cómo estuvo, pero ya hay una separación. Porque si tú buscas la iglesia en Estados Unidos, en México y en Guatemala y no sé qué otros países, la iglesia de Dios de la profecía, y los escuchas hablar, ellos traen sus mensajes. Ellos traen su mensaje. Ellos no te hablan de las fiestas. Entonces, por eso es esa discrepancia. Y este varón, pues, sale de esa iglesia y se queda independiente de la iglesia de Dios de la profecía.
y se queda con la semillita de este varón, Rayleigh R. Kent. Y ya Dios le comienza a revelar la doctrina de Monte Sión, hermanos, las fiestas, todo eso. Y eso es lo que yo, hermanos, aprendí. Para contestarle también la pregunta de un varón que ahí en las redes sociales, él comenta, ¿verdad? Percibí que aprendiste algo. O sea, me dijo muy poco, ¿eh? Sí, realmente sí, porque yo solamente estuve 3 años en Monte Sión. Entonces aprendí lo básico. De hecho, no aprendí mucho, porque yo nunca fui a una junta ministerial, hermanos. Entonces, donde se hablaba, pues, más revelación. Entonces aprendí poco. Yo ya lo que aprendí ya fue independiente. Ahora, tal vez a muchos o a varios les parezca mal al yo dar este mensaje, porque de hecho este mensaje es duro y sobre todo hacia los pastores, hacia los mayordomos de Monte Sión. Y dirán, ¿con qué derecho? Si fui y soy un desconocido en Monte Sión. 3 años, nomás duré. Y tal vez ni los 3 años. Hay hermanos que tienen 50, 60, muchos años, ¿verdad? 50, 40 años en Monte Sión, hablando de la congregación de este varón de Dios. Pero ¿qué siento yo que me da derecho a hablar, hermanos? Que yo a mis 20 años cambié mi futuro, cambié mi vida. Dejé mi vida en Estados Unidos, dejé mi futuro en Estados Unidos y tomé la decisión de venir a México a aprender la doctrina de Monte Sión. Como decía mi hermano, a picar piedra, ¿verdad? A picar piedra. Dejé mi comodidad en Estados Unidos para venir a batallar aquí en México. Siento que eso me da el derecho de hablar lo que hoy voy a hablar. Como les dije, lo vuelvo a repetir, tenía 20 años, estaba asistiendo a una iglesia evangélica y tenía semanas orando, Señor, dame la doble porción de tu espíritu, dame la doble porción de tu espíritu. Llega mi mamá, que pertenecía a Monte Sión, hermanos, y me habla de la doble porción, de la salvación y la perfección. A mí eso me impactó y sentí como que Dios me dijo, bueno, me pediste la doble porción, te la voy a dar, pero como le dijo Elías Eliseo, cosa difícil has pedido. O sea, te voy a dar la doble porción, pero no es fácil lo que me pediste. Dice, si me vieres. Entonces yo ahí no entendí mucho, hermanos, pero sí dije, si lo que me estás pidiendo es irme a México, me voy. Como les vuelvo a recalcar, eso fue con la decisión difícil que yo tuve, una de las decisiones difíciles que yo tuve que tomar, hermanos. Cambiar mi vida, o sea, sí, cambiar mi vida, cambiar mi futuro, venirme a México y empezar de nuevo. Entre otras cosas difíciles que tuve que hacer. Como les dije, hermanos, antes no existía internet. Y si existía, hermanos, uno que otro lo tenía. Entonces, hoy en internet, de hecho tengo familia que estuvo aquí en Monte Sión, hoy está en Estados Unidos y sigue celebrando las fiestas, sigue con la doctrina de Monte Sión, hermanos, pero ya internet ¿cómo se dice? En internet ya las cosas son más fáciles. Pero cuando yo conocí la doctrina de Monte Sión, tuve que venirme a México, porque no me pude meter a una computadora o al celular a que me enseñaran. Tuve que venir a México a aprender
la doctrina de Monte Sión por parte de este varón de Dios. Ahora, ya que les platico esto, hermanos, también quiero decirles por qué quiero dar este mensaje, hermanos. Este mensaje el Señor me lo dio aproximadamente hace 20 años para un Rosh. Lo quiero dar y quiero que se quede grabado, hermanos. Una, porque un hermano subió unas fotos precisamente de Tomlinson, Reinique y de este varón de Dios aquí en México. Yo no sé mucho de tecnología, pero lo que yo entendí que alguien de su página baja las fotos y luego las sube a la página de esta persona y da a entender como que él estaba o como que el varón de Dios lo apoyaba. A lo que este hermano dijo: hermano, el varón de Dios no estuvo de acuerdo contigo. ¿Por qué robas? ¿O por qué te metes en una página que no es tuya, sacas fotos y las pones en tu perfil como si el varón de Dios te apoyara o estuviera de acuerdo contigo? El varón de Dios no te apoyó y no estuvo de acuerdo contigo. Yo entiendo a este hermano, amados hermanos, yo lo entiendo y ahorita les voy a decir por qué lo entiendo. Ahorita les voy a decir por qué lo entiendo a este hermano. Pero lo que me pareció, no me gustó del todo, no de este hermano, sino de otros hermanos que comentaron. Comentaron cosas muy despectivas o les noté soberbia en sus comentarios. Y de esto trata, hermanos, este mensaje. No me importa que los de arriba, los ministros de arriba me lo tomen a mal, porque este mensaje realmente es para el pueblo. Porque de Monte Sión, hermanos, muchos salieron dañados y fueron atrapados en otras enseñanzas, en otras doctrinas extrañas. Y por eso me parece importante dar este mensaje. Este mensaje, hermanos, lo empezamos en la historia de Levita y su concubina. El Señor me dice: el varón de Dios es el levita, la concubina es la congregación y los benjamitas son los mayordomos. Y ahorita también me voy a regresar para aclararles por qué los levitas. Porque la congregación de Monte Sión se decía llamar la tribu de Efraín, no la tribu de Benjamín. Por eso voy a aclarar ese punto, pero me tengo que regresar. Voy a seguir y me tengo que regresar. La concubina es la iglesia que fue humillada, fue maltratada. Cortaban a la membresía por cualquier cosa, hermanos. Por detalles insignificantes la cortaban. Y nos quedamos, hermanos, en el capítulo 20, Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 20. Dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. ¿Por qué se reunieron? Porque los benjamitas, los hombres de Benjamín, habían violado, humillado y asesinado a la concubina del levita. El levita llega a su casa, hermanos, la corta en 12 pedazos, la sube en un asno y la manda por todo Israel, para que todos vieran, todos los israelitas vieran la maldad que se había hecho en el pueblo de Dios. Y aquí es donde empieza. El Señor ya me había revelado quién era el levita.
El Señor ya me había revelado quiénes eran esos hombres perversos que humillaron a la concubina. El Señor ya me había revelado quién era la concubina. Y el Señor me sigue revelando. Y dice que subieron a Jehová en Mizpa. Mizpa significa atalaya. Alguien que da la atalaya. Alguien que anuncia algo. Israel, hermanos. ¿Por qué Israel? Israel representa el reino de Dios. También me preguntaron, y si ven este mensaje, aquí les respondo. Me preguntaron, ¿pertenecías al reino de Dios o pertenecías a este grupo especial? A mí me dijeron que había reino de Dios y reino de Cristo. ¿Quién era el reino de Cristo? Los ministros, hermanos. Los que cumplían con los requisitos. Los apartaban como reino de Cristo, el cuerpo ministerial. O varones, hermanas que cumplían, que diezmaban, que traían su vestimenta, que se portaban, ¿verdad?, como temerosas de Dios. Y estaba el reino de Dios, que era la membresía, que no eran parte del cuerpo ministerial, con fallas, errores. Entonces, yo pertenecí al reino de Dios. Nunca fui ministro. De hecho, fui un desconocido. Con esto respondo, ¿verdad? Dice el verso, 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y aquí es donde les digo, hermanos, había mayordomos. Cada mayordomo tenía su congregación, sus pastores, sus ministros y sus miembros. Pero todos ellos, hermanos, eran hombres de escritura. Eran hombres que sacaban espada, que tenían conocimiento. Por eso dice hombres de a pie, pero sacaban espada. Conocían las escrituras y las sabían aplicar. Verso 3. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. O sea, los benjamitas, los mayordomos que habían maltratado a la concubina, interpretando, los mayordomos que habían maltratado a la congregación de Monte Sión, a la membresía, escucharon que otras tribus estaban en Mizpa, o sea, estaban atalayando, estaban ya, hermanos, diciendo, los mayordomos del varón de Dios se están portando mal. Como el varón de Dios está enfermo y ya no recibe problemas, entonces a los mayordomos que él dejó a cargo de la congregación están cometiendo injusticias, están maltratando a la gente, están cortando sin motivo, pues sin un buen motivo. Ya se comenzaba a oír esto, hermanos. Varones que ya habían quedado independientes y que seguían, hermanos, celebrando fiestas. Dice, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Y ya le comienza el levita a explicar la maldad. Pero ahora yo les voy a decir, amados hermanos, ¿cuál es la maldad? ¿Cuál es la maldad que no solamente hicieron estos mayordomos, no todos, sino ciertos mayordomos, sino la maldad que hacen todos los pastores, sean pentecosteses, bautistas, cualquier pastor? Esta es la maldad, hermanos, que humillan al pueblo de Dios. ¿Qué hace que la iglesia de Cristo sea concubina? Cuando un pastor cree que la esposa de Cristo Jesús es su esposa y que le tiene que servir. Así como cuando uno como esposo se sienta a la mesa
y le pide a su esposa que le sirva, que le caliente las tortillas de harina, que le sirva, que le vuelva a servir otra porción porque ya se comió la porción que le sirvió. Uno como hombre se siente contento que su esposa le sirva, pero es su esposa. Pero no puedes mandar o pretender que la esposa de otro te sirva como si fuera tu esposa. Eso es lo que convierte a la iglesia de Cristo en concubina. Que la iglesia de Cristo es la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo, no la esposa de ningún pastor, llámese como se llame. Y hay pastores que quieren que la esposa de Jesucristo les sirva a ellos. Y la esposa de Jesucristo le sirve a su esposo, le sirve a Cristo Jesús. Y Jesucristo lo dijo bien claro, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Él vino a servir a su iglesia, Él vino a servir a los suyos, a sus discípulos. Pero hoy los pastores quieren que la iglesia, la membresía, le sirva a ellos. Antes del Señor Jesús partir, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, te amo. ¿Y qué le dice? Apacienta mis ovejas. Si me amas, cuida de mis ovejas. Cuida de mi rebaño. Cuida de mi iglesia. Y eso es lo que se les olvida a los pastores de hoy, hermanos. Que somos servidores de la esposa de Cristo. Que estamos para servir a la esposa de Cristo, para cuidar, para proteger, para apacentar a la esposa de Cristo Jesús. No para humillarla, no para faltarle al respeto. Eso se nos ha olvidado. Y lo hablo por todos los pastores. Y les digo, hermanos, les digo a la iglesia de Cristo en todo el mundo, un pastor no tiene por qué faltarte al respeto. Un pastor no tiene por qué humillarte. Un pastor no tiene por qué afrentarte. Si un pastor te va a corregir, te habla aparte, en secreto. Y en secreto, con amor y misericordia, esa es la palabra. Con amor y misericordia se corrige el pecado. Y ese pastor te va a corregir. Sí te va a corregir, pero te va a corregir con amor y misericordia. Y aparte, sin avergonzarte. Y eso se les olvida, hermanos, a los pastores. Y tú con todo, y yo se los digo, hermanos, un miembro con todo el derecho puede irse a otra iglesia. A donde encuentre un pastor que realmente ame, que sea humilde y que predique su palabra. Los pastores no deben de ser soberbios ni prepotentes, hermanos. Los pastores deben de ser humildes y servidores. Dice la Escritura, amados hermanos, que el varón comienza a decir, dicen que el levita le preguntan qué pasó. El levita les comienza a contar la historia de cómo sucedió que humillaron a su concubina. Iba a decir algo aquí, humillaron. Aún en nuestra sociedad, hermanos, existen derechos humanos. O sea, tú no puedes violar los derechos humanos de un ciudadano, de una persona, de un niño, de una mujer, de un adulto. Hermanos, hasta de los transgéneros, tú no puedes violar sus derechos. De la comunidad gay, o como se llame, no puedes violar sus derechos. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Violaron los derechos de la iglesia de Cristo.
Los pastores violan los derechos de la iglesia de Cristo. ¿A qué tiene derecho la iglesia de Cristo? ¿A qué tiene derecho la iglesia de Jesucristo? Tiene derecho a ser alimentada. Tiene derecho a ser pastoreada. Tiene derecho a ser cuidada. Tiene derecho a ser protegida, hermanos. Porque es la esposa de Cristo. Y dice que Cristo se entregó por su iglesia. Se entregó, hermanos, por su iglesia. Y no puedes violar los derechos que le corresponden a la iglesia de Cristo. Sí, la iglesia de Cristo también tiene obligaciones. Pero no puedes violar, hermanos, sus derechos. Sigue diciendo, hermanos, vámonos hasta el verso 10. Y dice: tomaremos 10 hombres de cada 100. 10 representa el reino de Dios. Por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo. Y comienza a hablar, vámonos hasta el verso 12. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta? ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entrega pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los hijos de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaá para salir a pelear contra los hijos de Israel. En otras palabras, no quisieron entregar a los hombres. Y le digo a la congregación de Monte Sión que un día estuvo con el varón de Dios, que fue cortada. Si fuiste cortado injustamente, si no se te hizo justicia, si se te despreció, si se te abandonó, si no se te atendió, no creas que el Señor no vio eso. El Señor vio eso. Y el Señor, hermanos, hizo justicia, está haciendo justicia y va a hacer justicia. No solamente en Monte Sión, sino en todo su pueblo, hermanos. El Señor va a juzgar entre oveja y oveja. Dice que va a juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca. Porque la oveja gorda, sintiéndose fuerte, empujó a la débil. Y Él va a juzgar todo eso. Dice que Él va a traer a sus ovejas y las va a pastorear. Hermanos, el Señor es justo. Los hombres son injustos, pero nuestro Dios es justo. Él va a hacer justicia, amados hermanos. Por eso dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Y si tú fuiste cortado, te decepcionaste de Monte Sión, yo te exhorto en el amor de Cristo Jesús que vuelvas a Monte Sión. No tiene que ser con esos mayordomos. Vuelve a Monte Sión. Monte Sión está aquí, hermanos. Dice: muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Quieres conocer la doctrina de Monte Sión? Aquí está. Aquí está la doctrina de Monte Sión. Celebra las fiestas, perdona, olvida si te lastimaron, olvida, porque hubo cosas terribles, hermano. Hubo muchas injusticias, no de todos los mayordomos. Hay mayordomos muy buenos que amaron las almas y las siguen amando, pero ciertos mayordomos fueron los que cometieron muchas injusticias. Sigue diciendo, amados hermanos. Y vamos en el verso
al verso 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa. Otra vez, hermanos, vemos hombres de espada. Los mayordomos de Monte Sión, hermanos, son hombres que conocen la Escritura, la conocen. No son neófitos, no son ignorantes, tienen mucha revelación. Lo que nosotros conocemos como claves, conocen las claves de la Escritura. Son diestros en la palabra. Verso 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Qué es una piedra? Tiraban una piedra con una honda. ¿Qué significa esto? Según mi interpretación, hermanos, son mensajes poderosos. ¿Qué es cabello? Cabello es un miembro. O sea, cuando ellos hablaban, hermanos, el mensaje era poderoso y nosotros como miembros nos golpeaba el mensaje. Eran mensajes, hermanos, que no se encontraban en ninguna iglesia evangélica. Hoy los puedes encontrar en internet, o sea, la palabra, ciertas palabras, ciertos mensajes. Pero en aquel tiempo, hermanos, créanme que estos varones conocían muy bien la palabra de Dios. Les explico algo acerca de esto que les digo, del mensaje tan poderoso que era. El varón de Dios, hermanos, él era muy disciplinado y muy estructurado. Por eso él tenía sus mayordomos, sus pastores, sus ministros, quejiló, todo muy organizado. Y él tenía 7 hermanos que él usaba, hermanos, para mandarlos por todo el país, hermanos. De hecho, hasta en Guatemala. Isaías 11 nos dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de poder, de sabiduría. Busquen, hermanos, vamos a buscarlo. Isaías 11. Hablando de los mensajes tan poderosos, hermanos, que hablaban estos varones. Por eso a veces cuando veo muy alzaditos a los de Monte Sión, del nuevo Monte Sión, ay, hermanitos. Isaías 11 dice, 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová. ¿Puede estar aquí? Yo siempre el espíritu de Jehová lo pongo aquí, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo acá. El espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de sabiduría. Espíritu de consejo. 4, ¿verdad? Espíritu de consejo. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y espíritu de temor de Jehová. 7. Los 7 espíritus de Jehová. Los 7 espíritus de Jehová reposaron sobre el Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, él tenía 7 varones principales de él, que a cada uno de esos varones se le manifestaba un espíritu. Había un hermano que tenía el espíritu de poder. Yo una vez lo escuché en ese tiempo en un cassette. Hermanos, hablaba de una manera bien poderosa. Nomás el hablar se le sentía, hermanos, que ese varón, voy a omitir el nombre porque no quiero dar nombres,
pero nomás donde hablaba la palabra se le sentía el poder. Había otro hermano, yo lo llegué a escuchar personalmente, llegaba y comenzaba a expresar la palabra sin que tú le preguntaras tu duda o un consejo. Nomás cuando él hablaba la palabra te estaba aconsejando. Ay, yo tenía esta duda, necesitaba este consejo, y tú no le preguntabas, él nomás comenzaba a ministrar y te comenzaba a aconsejar, hermanos. Y así, hermanos, cada varón se le manifestaba un espíritu. Había un hermano que tenía, hermanos, era bien temeroso, y así, hermanos, otro bien inteligente, otro con mucha sabiduría, te hablaba con mucha sabiduría. Y él notó esa manifestación en estos varones y los apartó y los tenía y los mandaba, porque él sabía que esos hermanos iban a beneficiar a la congregación. Lo toco porque dice la escritura, amados hermanos, nos devolvemos ¿a dónde? En el verso 16. Y ya se me fue el tiempo, hermanos. Vamos a dar una tercera parte, porque ya se me fue el tiempo. Todavía no llegamos a la tribu de Judá. Vamos a quedarnos aquí, amados hermanos. En el verso 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos. Ese número 700, ¿qué les da? 7. Los 7 espíritus de Jehová. Mi hermano, el varón de Dios, se enfocaba mucho en eso. 7 representa perfección. 7 es el sello de Jehová, cuando Jehová aprueba. 7 son los 7 espíritus de Jehová. Por eso Jehová aprobó a su hijo. Por eso dice que se escuchó la voz: este es mi hijo amado en el cual mi alma se complace. Por eso reposó o puso en él, en su hijo, los 7 espíritus. Lo vemos en Isaías. Aquí son 700, pero vemos el número 7. Vemos el número 7 ahí. De aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra, o sea, un mensaje, con una onda, a un cabello, a un miembro, y no erraban. O sea, el mensaje llegaba. El mensaje te impactaba, hermanos. Mensajes muy bonitos, revelación muy bonita, hermanos, que yo no escuché mucho, pero lo que llegué a escuchar, hermanos, muy bonita la doctrina de Monte Sión. Este mensaje, hermano, ven, a ver, alguien que, hermanita, apóyame. Vamos a dar una tercera parte porque se me acabó el tiempo. El Señor los bendiga.